Desconozco lo larga o corta que vaya a ser la declaración, su testimonio, pero que si usted desea sentarse, lo puede efectuar cuando quiera. Vale, perfecto. Si le parece, empiezo un poco de pie y así que... Eso ya es cuestión de usted. Sí, convenia del tribunal. Usted ha intervenido como instructor de toda la causa y en concreto de esta pieza que se está sometiendo a enjuiciamiento, de la denominada pieza 7, Kitchen, demás. Sí, en el ámbito policial, digamos, como responsable policial. Bien. Le quiero preguntar en primer lugar por el oficio que motiva la incoación judicial de la pieza. Es el oficio de 29 de octubre del año 2018, consta en los folios 1 a 89 de la propia pieza separada. 1 a 89. A 89. Bien. Entonces, no sé si usted recuerda ese oficio, y lo que le quiero preguntar son los datos que se plasman y que dan lugar, como digo, a la incoación de la pieza. ¿Qué es lo que plasma usted en ese oficio? Sí, mire, ese oficio se elabora en base a documentación intervenida en el registro ejecutado en el domicilio habitual del señor Villarejo, o en los registros, en más de uno de la explotación, o digamos de los registros que se efectúan el 3 de noviembre de 2017. En el curso de esa explotación operativa, de esos registros domiciliarios, se intervienen, digamos, tres tipos de fuentes de prueba. Archivos de audio que graba el señor Villarejo con terceras personas, documentos, tanto en soporte papel como en soporte digital, y también hago mención a los diarios, digamos, manuscritos, o las anotaciones manuscritas que realizaba diariamente el señor Villarejo. Son tres tipos de fuentes de prueba las que se incorporan al oficio de octubre del 18 que motiva la incoación de la pieza. En ellos, y de un análisis interrelacionado entre ellos, se desprende con bastante claridad, digamos, el objeto de esto que se ha definido o se ha denominado por los propios personas investigadas como Operación Kitchen, operación o proyecto Kitchen. Los archivos de audio recogen fundamentalmente conversaciones entre el señor Villarejo y el comisario Enrique García Castaño, comisario principal Enrique García Castaño, que también habría participado en ese mismo operativo. Recogen comunicaciones entre el señor Villarejo y el señor Sergio Ríos Esgueva, que era entonces el conductor de la familia Bárcenas, también dos archivos de audio, y también recogen archivos de audio entre el señor Villarejo y el señor José Luis Olivera, también comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, y Adrián de la Joya, que era un empresario, pues amigo de Villarejo. Creo que hay algún audio más, en torno a 10 audios aproximadamente, y el contenido creo que, como digo, es muy claro en su literalidad. Documentos, la documentación intervenida. Esos audios proceden fundamentalmente de los indicios B4 y B9, que son un ordenador y un disco duro que se intervienen en la finca Almontecillo, el domicilio habitual del señor Villarejo. Uno de los archivos de audio, que es con el chofer, con Sergio Ríos, sí que es en el domicilio de Galapagar, si mal no recuerdo, del de Rafael Redondo. También se interviene documentación, tanto en soporte papel como en soporte digital. Entre ellos destaca una carpeta que se denomina Kit, que está guardada dentro de una carpeta más global que se llama Interior, también en el mismo indicio B9, en el domicilio del señor Villarejo. Se intervienen en la calle Clavel, que era una segunda residencia que tenía el señor Villarejo en Boadilla. Se interviene el indicio BC1, que también tiene documentación relativa a este proyecto, en particular los recibís de los pagos con cargo a fondos reservados. ¿Le importa repetir, perdone que me he quedado un poco atrás, desde la carpeta que llama usted Interior? Sí, hay dentro de la documentación intervenida, digamos dentro del indicio B9, siguiendo la ruta, hay una carpeta que nombra a Villarejo como Interior, y dentro de Interior una subcarpeta que se llama Kit, y dentro de esa subcarpeta pues hay documentación, en concreto una nota informativa, fechada creo que en 2014, relativa a este proyecto Kitchen. En la calle Clavel, que era otra residencia del señor Villarejo, en Boadilla,
en el indicio BC1 se localiza también documentación relevante. En particular, recibís y hojas de pagos de fondos reservados relativos a los pagos que se efectuaban al chofer de la familia Bárcenas, a Sergio Ríos. Y también en ese mismo indicio, en calle Clavel, una documentación denominada bloques VAR, que son anotaciones manuscritas, también relacionadas o vinculadas a Bárcenas, de esa documentación que supuestamente se le habría sustraído en el marco del operativo o del proyecto Kitchen. Asimismo, decía antes que se intervienen en esos mismos registros del año 2017 agendas o diarios los diarios que realizaba, confeccionaba el señor Villarejo, y en ellos fundamentalmente su valor lo encontramos en que permitían cotejarlos con los propios archivos de audio, donde se ve que tienen reflejo en esos diarios el señor Villarejo pues lo que hace es reflejar los datos más destacables del día, es decir, con las personas con las que contactaba, un resumen de ese contacto con esa persona, y efectivamente encontramos el reflejo de los archivos de audio y del contenido de esas conversaciones muy resumida en esos diarios del señor Villarejo. En este caso se trataba de las anotaciones de mayo del 16 hasta el día 3 de noviembre del 17, fecha de su detención. Y con ese material, digamos, algún cotejo se hace con fuentes abiertas, por ejemplo, en lo que se refiere al aprobado de Sergio Ríos en la Policía Nacional, pues hace algún cotejo, digamos, con otras fuentes de información, pero con esa triple fuente de información, pues se construye o se elabora ese oficio inicial que da lugar a la incoación de la pieza 7. Mire, usted ha hablado de las anotaciones en agendas que se habían intervenido en los registros iniciales de noviembre del año 17. ¿Se intervinieron con posterioridad otras agendas en otro registro practicado en otra de las, con ocasión de otra de las piezas incoadas en el seno de este mismo procedimiento? Así es, digamos que esta fuente de prueba se complementa en el tiempo. Esta fue el acervo probatorio original o principal. Luego, en el año 2020, se producen se ejecutan otros nuevos registros. Nuevamente en el domicilio del señor Villarejo, el 23 de octubre del 20, en el marco de la pieza 28, y con ocasión de ese registro se intervienen el resto, de agendas o diarios, los que van de mayo del 16 hacia atrás. Es decir, de mayo del 16 hacia adelante ya estaban intervenidos, de mayo del 16 hacia atrás en el tiempo, creo que engloba desde luego el periodo en el que se desarrolla el proyecto Kitchen, se intervienen en ese registro. También se añaden fuentes de prueba procedentes del registro del señor Francisco Martínez, que había sido secretario de Estado de Seguridad, registro de Sergio Ríos Esgueva. Y es verdad que también hay otras fuentes de prueba, se toman declaraciones testificales, se hacen requerimientos a instituciones públicas como instituciones penitenciarias, alguna entidad privada, que se van incorporando al acervo probatorio de la pieza, ¿no? También hay un acuerdo de desclasificación por el Consejo de Ministros que motiva la incorporación de nuevas fuentes de prueba a la pieza. Eso sucede antes, eso sucede en diciembre de 2018, la desclasificación, y motiva la incorporación, entre otros, 3 bloques de prueba: la que procede de la Comisaría General de Información, en un escrito de 274 páginas con el detalle de las vigilancias en el entorno de Bárcenas, la documentación oficial de los fondos reservados, de los pagos efectuados de Sergio Ríos, y también la información incorporada al fichero Gatti respecto a este asunto, ¿no? En última instancia, por terminar, con las fuentes de prueba, se incorporan, es lo único, que no se interviene o no se obtiene de una fuente oficial, por así decirlo, que son 3 audios entre el señor Villarejo y el señor Francisco Martínez, que aporta una persona, que es Javier Pérez Dolcé. Yo creo que ya fue en el año
22, creo, pero en esto me puedo equivocar un poco en la fecha, pero que eran audios que también estaban en fuentes abiertas, en el chat de Telegram del señor Alvise, que circulaban, digamos, en Internet y que eran de acceso, digamos, público, ¿no? De las pruebas, de la fuente de prueba, ¿la segunda cuál era? La primera ha dicho que era la información proveniente de la Comisaría General de Información. La tercera, el fichero Gatti. La del medio. La que es producto de la desclasificación sería la de información, la de Gatti y la de los fondos reservados. Los pagos, digamos, la documentación oficial aportada desde la Dirección Adjunta Operativa, supongo que a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿no? Gracias. Bien. A raíz de una vez que se incoa la pieza, se comprueba que se utilizan distintos apodos para referirse a personas o al operativo. Yo le quiero preguntar, ¿se utilizaba la denominación de kitchen, de cocina, cocinero en el operativo? ¿Para qué se utilizaba ese apodo? ¿Lo puede determinar? Sí, el mote se lo pone el señor Villarejo, esto de kitchen o cocina, pero es un nombre de asunto que utilizan varias de las personas investigadas. Digamos, no solo lo utiliza Villarejo o García Castaño, sino que también lo utiliza Andrés Gómez Gordo, que se refiere al chofer como cocinero. El origen de esto venía porque digamos, Sergio Ríos pues le recordaba a un chef, al señor Villarejo, como un cocinero, y de ahí viene cocinero y operación kitchen. Y entonces el señor Andrés Gómez Gordo utiliza la denominación de coci para cocinero, la utiliza también Francisco Martínez, la utiliza también con Eugenio Pino, digamos que era una denominación cocinero para Sergio Ríos o kitchen habitual entre este entorno de personas, ¿no? Se habla también de una persona como Tommy o Tomás. ¿Recuerda en qué contexto se utiliza, dónde se utiliza y a quién se refería? Tommy es el sobrenombre que utiliza el señor Villarejo para identificarse ante Sergio Ríos en la primera época, en 2013. En 2014 ya digamos que Sergio Ríos ya sabe que es el señor Villarejo, pero en 2013 él se identifica como Tommy y en el audio que está intervenido de 2 de octubre de 2013 es muy evidente. Él se hace llamar Tommy y Sergio Ríos le llama Tommy. Además de ello, en uno de los 3 audios de Francisco Martínez con Villarejo, Francisco Martínez le pregunta quién se encarga de los pagos a Sergio Ríos y el propio Villarejo le dice que inicialmente pues él, pero que se hace pasar por Tommy o Tomás, ¿no? De acuerdo. También se habla de una persona conocida como identificada o apodada como Andy. Se llegó a identificar, usted hizo un atestado específico sobre esta persona, que es el oficio siguiente, el tercero ya, el de 16 de noviembre del año 2018, que consta en los folios 351 a 374 de la propia pieza 7, ¿no? ¿Quién era ese Andy? ¿Para quién se utilizaba ese apodo de Andy? Andy era la denominación que utilizaba Villarejo para referirse a Andrés Gómez Gordo. Entonces era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y le llama Andy, Andrés o Andy Cosp, porque era una persona, digamos, que él relacionaba con María Dolores de Cospedal en el sentido que había sido director general en Castilla-La Mancha cuando, digamos, estaba en servicios especiales de la policía, había ido del 2011 al 2015 a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la época en la que la señora de Cospedal era presidenta de la comunidad, ¿no? Director general, no recuerdo, está escrito, es decir, si de documentación, una cosa así, era una dirección general, algo relacionado con documentación, pero no sé, ahora mismo no quiero ser, está escrita en ese oficio, ¿no?, al que se refiere el fiscal. En las Director General de Comunicación y Análisis, hace constar usted
en el folio 357 de la causa. Bien. Usted elaboró un atestado específico que fue aportado por el Ministerio Fiscal en fase de cuestiones previas, fechado el 15 de febrero del año 2004, sobre la identificación de Chisco. En las agendas del señor Villarejo se hace referencia a una persona identificada como Chisco. En ese atestado, como digo, de 15 de febrero del año 2024, aportado por el Ministerio Fiscal, usted identifica a esa persona. ¿Nos puede decir a quién se refiere y qué datos le llevan a esa conclusión? Chisco es Francisco Martínez de manera indubitada, o sea, es decir, hay múltiples ejemplos que llevan a esa conclusión. No solo son las reiteradas anotaciones en la agenda con las comunicaciones que coinciden con audios, sino que los datos, por citar los más claros, en la agenda del teléfono del señor Villarejo, Chisco está asociado a un número de teléfono, que es el número de teléfono, la línea telefónica que termina en 700, que es la línea telefónica intervenida en el procedimiento de Francisco Martínez. Quiero decir, ese dato quizás sea el más claro. Villarejo entra en contacto con Francisco Martínez en el año 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro de Jorge Fernández Díaz. Las primeras anotaciones que hace respecto a él le llama Francisco Martín o Francisco Martínez. Y a él asocia un número de teléfono fijo que termina en 097. Ese teléfono fijo es del Ministerio del Interior. En las anotaciones siguientes, ya Francisco Martín deja de ser Francisco Martín para ser Chisco, pero sigue teniendo el mismo número de teléfono también fijo. Incluso creo que le pone entre paréntesis Chisco al principio. Pueden decir, son los dos datos creo que más claros. Digamos que el móvil de Chisco es el terminado en 700, que es el de Francisco Martínez, y el mismo teléfono fijo de Francisco Martín en el Ministerio es el de Chisco. En las agendas se identifica también a PIN. ¿A quién se refiere ese PIN? PIN es Eugenio Pino, ¿no? En todas las comunicaciones que a él se refiere. Él que era entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional. BIG es Enrique García Castaño. También es muy claro en las agendas, incluso pues la fecha del cumpleaños de BIG está anotada y coincide con el cumpleaños, incluso el número de años que cumple. Recuerdo que su 59 cumpleaños pues lo anota en la agenda, en la fecha coincide con la fecha de nacimiento y con ese cumpleaños de Enrique García Castaño. De acuerdo. Y mire, en el atestado que le he dicho antes, de 16 de noviembre del año 2018, en los folios 351 a 374, se hace referencia a un apodo que es el asturiano. Sería, según refleja usted en ese atestado, una persona que ocuparía una posición de jerarquía respecto al secretario de Estado, a Francisco Martínez, que tendría capacidad para acordar el cese del jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que habría hecho como intermediario. Estos son los datos que usted refleja de intermediario entre los acusados José Manuel Villarejo y Francisco Martínez, y que respecto a la cual el acusado José Manuel Villarejo dispondría de información comprometedora. Me lo llevo por delante, le busco una avería. Se aportan una serie de datos. ¿Se ha podido identificar a quién se refiere? ¿Le importa repetir el número de folio y de dónde? En el atestado de 16 de noviembre del año 2018 consta en los folios 351 a 374 y esta información en concreto consta en el folio 363. Y le preguntaba por el asturiano si se ha determinado quién es esa persona a la que podría buscar una avería, a la que tendría capacidad de acordar el cese de Marcelino Martín Blas y demás datos que acabamos de decir. La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. ¿Por qué digo esto? Es un dato que está muy claro. En el oficio que usted me cita, digamos, es consecuencia o se emite a consecuencia de un requerimiento del juzgado que dice, identifique usted al asturiano, porque salía en muchas conversaciones. En ese momento, y con el oficio inicial y con la prueba que se disponía en ese momento, los dos datos que se ofrecían del asturiano eran básicamente que tenía capacidad para cesar a Marcelino Martín Blas como jefe de la Unidad de Asuntos Internos y que tenía mando respecto al secretario de Estado de Seguridad. Digamos que esas condiciones no solo las reunía
Mariano Rajoy. Es decir, la reunían bastante más personas, entre ellas Jorge Fernández Díaz, ¿no? Quizá más directamente. Por eso nosotros en ese informe no se es del todo taxativo, porque no se dispone de todos los elementos y es algo que no se puede afirmar a la ligera, ¿no? Nuevos datos del asturiano se aportan con un audio en un oficio que es el 2157 de 23 de septiembre del 18, si no me equivoco, de 23 de septiembre del 19. En ese oficio se aporta un archivo de audio entre Villarejo y el abogado, el señor Javier Iglesias, al que denominan el Largo o el Capillas, como apodo. Es decir, en ese archivo de audio, Villarejo es muy duro con su interlocutor, habla de las acciones previstas que va a adoptar si no se cumplen sus exigencias, habla de, en la misma línea de buscar problemas a terceras personas, digamos que estarían implicadas, y entonces a Rajoy se referían habitualmente como el Barbas, es decir, en un momento dado Javier Iglesias dice, pero ¿qué puede tener que comprometa al Barbas si no sale de casa y solo, o al asturiano, que se refiere, si solo lee el Marca, ¿no? Es decir, no da muchos datos más. Lo que le pide Villarejo en esa conversación es que tienen que arreglar la situación. Es un contexto donde había, muchas publicaciones y comunicados de enfrentamientos policiales. Villarejo le reclama, es decir, que él va a ejercer presión a través de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal para forzar una cita con el número 1 o número 2, que suelen ser las denominaciones que él utiliza para ministro del Interior y secretario de Estado, y le pide a Javier Iglesias que él transmita esa misma presión al asturiano. Esto es el 19 de febrero de 2017, esa conversación. Si nos vamos a las agendas o al diario del señor Villarejo, el 21 de febrero de 2017, 2 días después, anota Javier Iglesias y dice, mandó mensaje a Raj, se comunicó con Rajoy, para cita con número 1 o número 2. Es decir, el mismo, contenido que le había pedido Villarejo, que por su parte Villarejo hacía con Ignacio López del Hierro, del que hay unos audios intervenidos también de febrero de 2017 en este sentido. Ese es un segundo elemento que lleva, a pensar que el asturiano puede ser Mariano Rajoy. Seguramente el más claro figura en el oficio 778 de 2020. Es un oficio de 4 de mayo que recoge una conversación que graba el señor Villarejo con Ana Rosa Quintana y las parejas de ambos. En esa conversación, el señor Villarejo, que le relata más o menos o de manera superficial lo que es la operación Kitchen, llega a decir él, yo podía estar preso, dice que, se refiere a Francisco Martínez, que si él, si a él, se llega hasta él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al asturiano, habla del presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Quiero decir que no ofrece duda. Otra cosa es que en el año 2018 no estaba claro, yo por lo menos no lo tenía claro y no lo podía afirmar. De acuerdo. Usted ha hablado de N1, se utiliza también en las agendas la nomenclatura N1. Lo ha anticipado. ¿A quién se estaba cuando se anota N1? ¿Está identificado a quién se refiere? N1 es el ministro del Interior, N2 es el secretario de Estado de Seguridad. Se ve perfectamente en ese mensaje en la anotación de 21 del 2 del 17, cuando Javier Iglesias supuestamente comunica a Raj el contacto con N1 o N2, pero además, por ejemplo, cuando Francisco Martínez es relevado, no renueva como secretario de Estado de Seguridad y se nombra un nuevo secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, en noviembre del 16, en las propias agendas de Villarejo pone N2 Nieto o nuevo N2 Nieto, coincidiendo con el nombramiento. Es decir, hay anotaciones absolutamente explícitas en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Mire, entrando ya a lo que es propiamente en los diferentes hechos integrados en el complejo, en el conjunto de la operación Kitchen. Con relación a uno de los hechos que incluimos en nuestro escrito de acusación es la captación de Sergio Ríos como informador. Se comprobó a través de las agendas, a través de los audios. ¿Nos puede decir qué pruebas había de esa captación de Sergio Ríos?
bueno, son muchos los indicios o los datos que avalan esa. Es decir, la captación de Sergio Ríos tiene un primer intento que lleva a cabo Enrique García Castaño en julio del 2013. En julio de 2013 hace un primer intento García Castaño. De ese primer intento existe reflejo en los propios audios entre Villarejo y Sergio Ríos, porque lo comentan. Comentan la primera vez que le entra, no sé si Villarejo se refiere como el gordo, que era el apodo habitual para él, o una persona decir que te entra un poco, o lo describe un poco, y la reticencia, porque no fructificó, la reticencia de Ríos al respecto, es decir, lo comenta con el propio Ríos. Otro elemento es que lo explica con mucho detalle Villarejo en el resto de audios de enero y febrero del 17 a diferentes interlocutores, el señor Olivera, es decir, yo creo que es en el 16 de febrero del 17, en varios, lo comenta en cualquier caso. Pero también en las agendas o en los diarios se refleja como, creo que es el 17 de julio del 13, Big, anotación de Big, de García Castaño, pendiente del chofer o de Sergio Ríos, es decir, no sé cómo lo escribe ahora mismo de memoria, pero tiene reflejo en los diarios, tiene reflejo en los archivos de audio, digamos, el primer intento de García Castaño. A partir de ahí, y como no fructifica, digamos que Sergio Ríos es reticente a ese intento de captación, el segundo intento lo realiza el señor Villarejo. El señor Villarejo también reconoce a buena parte de sus interlocutores pues que él es el que hace ese segundo intento, y además lo explica cómo, lo hace por mediación de Andrés Gómez Gordo y de Ignacio López del Hierro. Digamos, ¿por qué lo hace así? Digamos, porque Andrés Gómez Gordo tenía una amistad previa con Sergio Ríos. Habían coincidido, no sé si en la época de la Comunidad de Madrid, o es decir, con anterioridad. Entonces él busca, digamos, un aval, digamos, que a Sergio Ríos alguien le comunique que se va a poner en contacto con él. Existen en ese sentido mensajes de texto en el teléfono del señor Villarejo con Ignacio López del Hierro en ese sentido, se explican en un oficio de 23 de junio del 21. En las anotaciones del señor Villarejo se explica con mucho detalle en el diario del señor Villarejo en julio del 13 ese intento de captación, que creo que tiene lugar el 22 o 23 de julio, y además los propios audios demuestran que el señor Villarejo pues manejó a ese informador o colaborador, y además le efectuó los pagos con cargo a fondos reservados desde julio del 13 hasta abril del 15, si no me equivoco. Luego iremos a los de acuerdo. Bien. Usted acaba de comentar que el señor Villarejo estuvo manejando, utilizando el argot policial, a Sergio Ríos. ¿Se puso de manifiesto que había más personas que manejaban a Sergio Ríos una vez que había sido captado? Sí, es decir, digamos, Andrés Gómez Gordo, porque tenía una amistad previa, es decir, es un dato que comenta tanto Sergio Ríos con Villarejo, como que tiene reflejo en los diarios intervenidos, y digamos que cronológicamente coincide con el protocolo notarial del 1078 del notario Alberto Vela, que protocoliza o que documenta a petición de Francisco Martínez, del secretario de Estado, donde la primera instrucción que recibe del número de teléfono de Jorge Fernández Díaz, que es el 13 de julio, digamos. El primer dato que hay en el procedimiento a ese respecto es el mensaje que le envía Jorge Fernando Díaz a Francisco Martínez el 13 de julio. A partir de ahí, con los datos de filiación, digamos, Sergio Ríos con los datos del chofer. A partir de ahí, en los diarios de Villarejo ya se ve que desde el 17 de julio Enrique García Castaño toma interés en este asunto, fracasa en su primer intento de captación, el segundo es el que funciona, el que lleva a cabo el señor Villarejo, está coordinado con el señor Andrés Gómez Gordo, también con Eugenio Pino, hay una relación clara en los diarios. No solo eso, hay un audio intervenido con el señor Eugenio Pino donde se habla del cocinero, expresamente, ¿no? Y también está al corriente Francisco Martínez de esa captación, tanto por audios como por mensajes en el volcado de su teléfono móvil. Es decir, es muy evidente. Son las personas, digamos, que están
al corriente absolutamente de esa captación y de ese manejo, ¿no? Usted ha hablado del manejo por Eugenio Pino. ¿Usted recuerda si se elaboraron notas o si se intervinieron notas informativas elaboradas por el acusado José Manuel Villarejo sobre información facilitada por Sergio Ríos, información captada a través de esta fuente, documentación captada a través de esta fuente? Vamos a ver, el señor Eugenio Pino no manejaba a Sergio Ríos, era conocedor del manejo, era el superior jerárquico del señor Villarejo, era también superior jerárquico del señor García Castaño, era el director adjunto operativo de la Policía Nacional y como tal dirigía la Policía Nacional y conocía, pero no hay ningún dato que avale que él manejaba personalmente al señor Sergio Ríos. Sí que es verdad que hay un archivo de audio intervenido que figura en el oficio inicial en el que el propio Villarejo le habla para pedirle, digamos, cita o quedar con él, para darle cuenta, le habla de que hay novedades del cocinero, es decir, de la información del cocinero, con lo cual es muy evidente en ese archivo de audio. En los diarios son muchos los ejemplos de la dación de cuenta al señor Eugenio Pino de las informaciones que facilita Sergio Ríos. También se han intervenido varias notas informativas que elaboraba el señor Villarejo sobre este asunto, que hacían referencia al cocinero, a Bárcenas. Son al menos la nota, una de julio del 13, una de agosto del 13 y otra de diciembre del 13. Las tres fueron intervenidas en el marco de la pieza 28. Una de ellas, la primera, la de julio del 13, incluso fue hallada en la propia unidad de asuntos internos y que había sido enviada por correo electrónico por parte de Villarejo a Eugenio Pino, a su dirección de correo oficial de la policía, y este se la había reenviado a Marcelino Martín Blas, y Marcelino Martín Blas a un inspector que estaba destinado entonces en la unidad de asuntos internos. Quiero decir que existía, no solo se elaboraban esas notas, sino que también existía esa dación de cuenta, era real que se transmitían, al menos en ese caso, ¿no? Bien. La documentación que usted ha explicado al principio, agendas, audios, pone de manifiesto también esa dación de cuenta por parte de alguno de los que directamente manejaba a Sergio Ríos, a Francisco Martínez como secretario de Estado. ¿Se daba cuenta a Francisco Martínez de esas actuaciones con Sergio Ríos? Vamos a ver, ahora mismo recuerdo del registro de Francisco Martínez, por ejemplo, hay comunicaciones con Andrés Gómez Gordo que se refieren al cocinero, a Coci, que le llaman, ¿no? Cuando aprueba para la Policía Nacional, por ejemplo. O cuando sale publicado que ha aprobado la Policía Nacional y comentan que, bueno, no les parece mucho lo que se ha publicado, no les parece muy tal. Es decir, se me ocurre esa. En las agendas está plagado de ejemplos de dación de cuenta relativa a Sergio Ríos. En los audios entre Francisco Martínez y el señor Villarejo, esos tres audios, directamente Francisco Martínez le pregunta a Villarejo quién le está pagando a Sergio Ríos, quiero decir, y hablan de él, quiero decir, es una constante, digamos, en el material intervenido, el control de Francisco Martínez, al que además Villarejo denomina o se refiere a él como el coordinador de la operación, ¿no? Usted ha hablado de la actuación directa, por así decirlo, inmediata de José Manuel Villarejo, Andrés Gómez Gordo y el comisario Enrique García Castaño con Sergio Ríos. ¿Se ha puesto de manifiesto algún tipo de coordinación entre esas tres personas que manejaban a Sergio Ríos, que usted recuerde? Entre García Castaño, Villarejo y Gómez Gordo. Sí, como personas que contactaban directamente con Sergio Ríos. Vamos a ver, el contacto directamente. Nosotros el material probatorio que hay es desde la óptica del señor Villarejo, es decir, es documentación intervenida del señor Villarejo. Con lo cual, ¿el señor Villarejo estaba coordinado con García Castaño? Sí, claramente. Se ve en los diarios y se ve en los archivos de audio que graba subrepticiamente Villarejo a García Castaño. Es decir, es claro. ¿El señor Villarejo se coordinaba con Andrés Gómez Gordo? Claramente, se ve en los diarios perfectamente, pero es que además son las dos personas que manejan a Sergio Ríos. En las conversaciones que tiene Villarejo con Sergio Ríos se hace referencia a Andrés Gómez Gordo e incluso, digamos, los pagos que nos aporta el Ministerio del Interior, producto de la desclasificación, avalan que la primera parte paga Villarejo a Sergio Ríos, de julio del 13 a abril del 15, y a partir de los últimos meses, junio, julio, agosto, septiembre, quien paga es Andrés Gómez Gordo.
Ese cambio que se produce a finales de abril tiene reflejo también en los diarios. Hay una anotación de 29 de abril del 15, sí, en la que, vinculada a Andrés Gómez Gordo, Andy dice, a partir de ahora manejará él solo a Sergi, o a Sergio, no sé cómo le denominan en esa ocasión, que coincide con la realidad de los pagos, es decir, con lo cual tiene también, con lo cual hay una coordinación de Villarejo con Gómez Gordo, sí, muy clara, hay una coordinación con García, sí, lo que se coordinen entre ellos García Castaño y Andrés Gómez Gordo, digamos que al no tener, digamos, esa fuente de información tan clara, pues tampoco lo puedo afirmar de manera tan rotunda, ¿no? Usted ha situado el manejo de Sergio Ríos por parte de José Manuel Villarejo hasta abril del año 2015. ¿Existe algún evento, alguna circunstancia que pudiera haber motivado, que motive que José Manuel Villarejo dejara de trabajar, de manejar a Sergio Ríos? Bueno, hasta abril del 15. El señor Villarejo estuvo manejando, ha explicado, a Sergio Ríos hasta abril del año 2015. Yo le pregunto si hay algún evento, alguna circunstancia. En abril del 2015, digamos que si no me equivoco, aquí es cuando se publican fuentes abiertas en El País, en esa época, que el señor Villarejo, es decir, sale a la luz pública el señor Villarejo, que si tiene no sé cuántos millones, un artículo de prensa, y ya se arrastraba desde la segunda mitad del 2014 una relación de enfrentamiento, o digamos de posiciones enconadas entre Martín Blas, Villarejo y Eugenio Pino. Es decir, era una situación donde se había roto, digamos, la confianza que había entonces en el señor Villarejo. E incluso Andrés Gómez Gordo, en alguna anotación en el diario, le explica claramente que ha recibido instrucciones, digamos, de no contar con él, de alejarse de él, de Villarejo, digamos que se produce un alejamiento progresivo, que incluso el señor Villarejo le da quejas en el audio de 22 de agosto del 14 a Martínez, ya en el segundo semestre del 14, el señor Villarejo de alguna manera le da quejas al señor Martínez de que, bueno, que no se cuenta con él de la misma manera, ¿no? De acuerdo. Bien. Otro de los eventos, de los integrados, de los hechos integrados en lo que hemos considerado, al menos en nuestro escrito de acusación, todo el operativo de Kitchen, es el relativo a vigilancias sobre Rosalía Iglesias y personas de su entorno. Bien, usted elaboró algún atestado referido a esta cuestión. ¿Recuerda en qué actuaciones intervino usted sobre este tema? Bueno, las vigilancias respecto a Rosalía y Luis Bárcenas se producen con mucha intensidad en el año 2013, en el segundo semestre del 13 y a principios del 14, y las lleva a cabo la Comisaría General de Información, en particular la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO, que dirigía entonces Enrique García Castaño. La documentación realmente la aporta la propia Comisaría General de Información a partir de la desclasificación. El Consejo de Ministros acuerda la desclasificación el 7 de diciembre del 18, luego creo que en el 19 hace un segundo acuerdo de desclasificación, pero es a principios del 19 cuando nos hacen llegar a través de la DAO, es decir, un escrito de 274 páginas donde detalla, bueno, con mucho detalle, lo que es un trabajo de vigilancias, un trabajo de campo, digamos, ordinario, o digamos, que se nota, sé que es típico del trabajo policial de vigilancias y seguimientos, ¿no? Digamos, que realiza en este caso muchos agentes que estaban entonces incardinados en la UCAO, ¿no? Bien, además de la UCAO, ¿usted llevó a cabo alguna actuación referida a las vigilancias realizadas por la Unidad de Asuntos Internos? Es decir, bueno, yo me leo ese escrito de las vigilancias de la UCAO, que yo creo que es en julio del 13, cuando se empiezan a digamos, esa labor de vigilancias. Se enfoca esa labor de vigilancias en buena medida en la calle General Díaz Porlier, el famoso estudio de pintura de Rosalía, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese control, digamos, y yo leyéndolo veo una matrícula de un coche que sale referido en un parte de vigilancia, que yo conozco ese coche, porque lo he usado, o sea, que digamos, porque los vehículos policiales pues son de uso, y sé que es un vehículo de la Unidad de Asuntos Internos. FKS, 6829 FKS, creo que es. Es decir, era un coche que ya no está, ya ha estado de baja, era un Peugeot y tal. Entonces yo lo veo, me llama la atención que esté en el lugar de los hechos, y entonces lo que hago es tirar de los sobres de repostaje de gasolina, y veo que ese día había sido repostada por una funcionaria que creo que está citada
de carne 122.000 y pico, ahora mismo no recuerdo más. Y ella, pues bueno, lo que declara, le tomamos declaración y dice que bueno, que se le había... ¿Usted le recibió declaración, declaración policial a esa gente? Y ella dijo que puntualmente, digamos, o que se le encargó, ella estaba en la sección de vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos, se le encargó hacer unas gestiones en ese entorno, que duraron muy poquito, que fueron muy puntuales, y que incluso relata que coincidieron con... digamos, con otros, eso se nota cuando uno hace vigilancias y ve que otra persona está vigilando lo mismo que uno mismo, ¿no? Pues digamos que se dieron cuenta de que había, digamos, varias personas en el mismo entorno, y a partir de ahí no hay más vestigios de que la Unidad de Asuntos Internos continuase con esas labores, ¿no? Usted ha hablado de vigilancias realizadas por la UCAO y realizadas por la Unidad de Asuntos Internos. ¿Recuerda quiénes eran los comisarios de ambas comisarías, de la Unidad de Asuntos Internos y de la UCAO? El comisario de la UCAO, Enrique García Castaño, y el comisario de la Unidad de Asuntos Internos era el señor Marcelino Martín Blas, en aquella época. Usted, en el registro practicado en el domicilio del acusado Francisco Martínez, se intervino su teléfono móvil y se examinaron sus mensajes. ¿Usted recuerda si había mensajes referidos a estas vigilancias practicadas sobre Rosalía Iglesias y personal de su entorno? Si lo recuerda, ¿no? Pues ahora mismo no lo recuerdo con precisión. Sé que con Eugenio Pino habló mucho del operativo y tal, pero no puedo decirle ahora, no recuerdo exactamente un comentario al respecto, ¿no? ¿Usted recuerda si estas vigilancias, además del Rosalía Iglesias, personas de su entorno, el domicilio, ha citado antes el local de Díaz Porlier, se centraron también en otras personas vinculadas al señor Bárcenas, como su abogado entonces, Javier Gómez de Liaño? El despacho profesional, más que sobre la persona, sobre el despacho profesional del señor Gómez de Liaño, que en aquellos tiempos actuaba como abogado de Luis Bárcenas. Del Javier Gómez del Año se habla sistemáticamente, pues en audios, en anotaciones, pero yo ahora mismo no recuerdo, digamos, como no lo recuerdo con precisión, prefiero no afirmarlo. Había muchas vigilancias, eran diarias y seguramente se hacía referencia al señor Gómez del Año, pero yo ahora mismo no lo puedo afirmar sin ver los documentos. De acuerdo. Mire, usted ha citado en las vigilancias la identificación del local de la calle Díaz Porlier, de la calle General Díaz Porlier, al que acudía la señora Rosalía Iglesias y demás. Bien, aparte de esas vigilancias, ¿quedó constancia de algún modo en la documentación que usted ha utilizado sobre la entrada, el acceso a ese local de la calle General Díaz Porlier, realizado en el marco del dentro de la operación Kitchen, que estamos llamando? Hay reflejo documental de que se habría entrado en ese local. Es algo que el señor Villarejo cuenta a varios de sus interlocutores en esas conversaciones que se recogen en el oficio inicial, con el propio Enrique, y atribuye la entrada en ese lugar al señor Enrique García Castaño. Se queja incluso de que no se lo cuentan a él, que ya el día que se efectúa esa entrada. El propio Villarejo también se lo comenta a Francisco Martínez en la conversación de 28 de agosto del 14, en el sentido de que no sabe si han entrado o no han entrado, es decir, es una referencia, digamos, más superficial. También Villarejo habla con eso, con el propio Enrique García Castaño, en la conversación de 17 de febrero del 17, donde le habla del material que tiene, es decir, le reprocha que no, digamos, que no proteste contra el cese, acaba de ser cesado, y le dice que tú tienes muchas cosas, le dice que solo 4 cosas del Bárcenas. Villarejo le dice que si te parece poco, una operación para quitarle los papeles que comprometen al presidente, etcétera, etcétera. Creo que el señor García Castaño, incluso en fase de instrucción, pues reconoció tal entrada, pero bueno, yo en ese sentido no participé en esa diligencia, es decir, no. Y de ese domicilio también en las agendas figura anotado,
General Díaz Porlier 32, digamos, era un punto de interés claro, digamos, y la intrusión o digamos esa entrada y registro viene referida por el propio Villarejo en diferentes audios y reconocida por el señor García Castaño. Incluso el señor García Castaño, la hipótesis que manejaban es que allí se guardaba un pendrive con 2 conversaciones, ¿no? Es decir, eso le iba a decir, el motivo por el sí, que ese lugar resulta de interés sí, para los encausados. Ellos barajan como hipótesis que ahí guardaría el señor Bárcenas documentación de interés para el proyecto Kitchen, relacionada con... ¿Y se identifica esa documentación? Sí, se habla de grabaciones, una con Mariano Rajoy y una con Javier Arenas. Eso sale referido en la nota interior creo que es la de agosto del 13, que elabora el señor Villarejo. Bueno, se habla de que es el lugar al que Bárcenas llevó la documentación que tenía entonces en Génova a través del chofer, digamos que el chofer la hubiera transportado hasta allí, y entonces temen que allí pues haya este tipo de material, ¿no? El propio García Castaño, en una conversación a través del volcado del teléfono, de la extracción de datos del teléfono de Francisco Martínez, esto es en febrero del 17, las comunicaciones que mantienen García Castaño y Martínez, en el contexto de que en febrero del 17 García Castaño es cesado de la UCAO y es, digamos, relegado a un puesto de importancia menor como comisario zonal en Madrid. Y en ese contexto, García Castaño, que estaba molesto, le dice en un mensaje a Martínez: ¿y si saco el pendrive de LB, qué pasa? Es decir, también el propio García Castaño reconoce, sin manifestar el origen, bien es cierto, es decir, reconoce que dispondría, o le hace pensar a su interlocutor que dispone de un pendrive de LB, de Luis Bárcenas, ¿no? Digamos que son bastantes datos los que se refieren a esa supuesta entrada y registro en el estudio del general Díaz Porlier 32. Mire, otra actuación incluida desde luego por el Ministerio Fiscal en la operación Kitchen es la referida al copiado de dispositivos de Luis Bárcenas. ¿Usted intervino en alguna actuación sobre esta cuestión? Sí, si no me equivoco, el señor García Castaño declaró en sede judicial que había hecho una extracción de datos, lo que comúnmente o coloquialmente se dice volcado de teléfonos, ¿no? Un volcado, una extracción de datos de unos terminales del señor Bárcenas, lo reconoce en sede judicial y a raíz de aquello pues creo que se me requiere para hacer comprobaciones y yo participo, si no me equivoco, en la toma de declaración del inspector jefe y se identifica también al policía o al técnico que llevó a cabo materialmente, que ejecutaron materialmente esa extracción de datos, que fue en un VIPS en la calle Velázquez, unos teléfonos que habría llevado el señor Sergio Ríos, es decir, se hizo el volcado de los teléfonos. Eso se reconoce por los técnicos. El técnico llega a decir que no se acuerda con precisión la fecha, pero da un dato, es decir, que él estaba haciendo un curso, digamos, ajeno a la policía, o un curso en aquel momento, sitúan de manera aproximada, digamos, el hecho de la extracción de datos de los teléfonos. Documentamos nosotros en el expediente personal de este funcionario la existencia de ese curso, digamos, ajeno a la Policía Nacional y efectivamente se impartió en octubre del 13, con lo cual podemos fechar o conseguimos fechar esa extracción de datos en octubre del 13. Este hecho concuerda con el protocolo notarial. Si no me equivoco, no sé decir ahora mismo el número, porque había 3, que se interviene en el registro de Francisco Martínez, donde intercambia también un mensaje con el ministro Jorge Fernández Díaz, donde hablan de esta operación, que se han copiado los teléfonos, y ese mensaje es de 18 de octubre del 13. Es decir, en el año 2019, el señor Martínez eleva a público, es decir, ese mensaje, cuando la pieza 7 estaba todavía secreta, es decir, se entiende que no conocía los datos que nosotros íbamos obteniendo,
que también situaban esa operación de extracción de datos en octubre del 13. A mayor abundamiento, este mensaje es de 18 de octubre del 13, en los diarios del señor Villarejo, el 17, el día antes, hay una anotación que pone Big copiando teléfonos, ¿no? Es decir, también en los diarios del señor Villarejo hay una referencia a esa... O sea, que resultaba coincidente las actas notariales con los mensajes. Absolutamente. La documentación referida al curso de formación que estaba haciendo el perito correspondiente y las declaraciones de los peritos. Sí, sí. Ya.